Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué alegría verlos, con ese corazón siempre dispuesto aquí, todos lindos, todos los que no viajan porque están acá listos a escuchar la conferencia. Igual también quiero enviarle un saludo. Esta semana me llamaron varias personas para decirme que iban a salir, que iban a viajar. Y bueno, pues sabemos que junio es un mes donde las personas, me incluyo, nos sacamos un tiempo para salir de la rutina del trabajo y tener un tiempo de descanso que siempre ayuda y hace mucho bien. Entonces, desde aquí les envío un saludo a todos los que están viajando, que la pasen muy bien, que disfruten las vacaciones y bueno, en la próxima semana los esperamos aquí, sí, juiciositos, listos para escuchar la palabra del Señor. Bueno, ¿y cuántos están listos para aprender de la palabra de Dios hoy? ¿Listos? Perfecto. Y quiero que me acompañen a 2 Samuel 9, versículo 1. Voy a leerlo en la versión 1960. Reina Valera 1960, 2 Samuel 9, versículo 1. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Diga: todo. Todo. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. La conferencia del día de hoy se llama Gracia en medio de una tierra seca. Este pasaje, para mí, para mi gusto personal, esta historia es hermosa, es maravillosa. Creo que esta historia es la que más nos puede identificar a todos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque para mi concepto personal, para mi opinión, es la más grande ilustración que tenemos en todo el Antiguo Testamento de la maravillosa gracia de Jesús. Quiero que usted pueda adentrarse en esa historia conmigo, que pueda ver todo lo que ocurrió con Mefiboset. ¿Por qué? Porque quiero que usted entienda algo. Como David trató a Mefiboset, es como nuestro buen Dios está completamente dispuesto a tratarlo a usted. Por esto esta historia es inolvidable y espero que a partir de hoy también para cada uno de ustedes se vuelva inolvidable. ¿Y por qué quiero que se vuelva inolvidable para cada uno de ustedes? Porque esta historia les puede llevar a entender quiénes son cada uno de ustedes delante de Dios.
Eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. ¿Quién es usted delante de Dios? Lo que la gracia del Señor ha hecho en su vida, está haciendo y continuará haciendo. Porque la gracia del Señor, escúcheme muy bien, es parte de usted. Entonces, ¿está interesado? Quiero que usted ponga toda su atención acá. Porque lo mismo que ocurrió con Mefiboset, querida familia On, es lo que va a ocurrir con todos nosotros. En la última conferencia que yo les di, dejamos a David pasando por un tiempo de paz, ¿recuerdan? Permítame ilustrarle. David tomó a Jerusalén. Dios le regaló a Jerusalén. David estaba tan agradecido por lo que hizo Dios que David trajo el arca a Jerusalén, o sea, la presencia de Dios. Dios quedó tan agradecido y tan enamorado por ese detalle de David que lo bendijo con paz. Y mientras David estaba en paz, estaba tan enamorado de Dios, que esa es una relación hermosa, una relación de puro amor, que dijo: ahora yo, ¿qué le doy al Señor? Voy a construir un templo para Él. Y de nuevo enamoró el corazón de Dios, y Dios dijo: oh, David es espectacular. Pues David, tú me quieres hacer un templo, yo te voy a hacer casa firme, y de tu descendencia nunca faltará rey para Israel. Y todos sabemos que de David, de la descendencia de David, ¿viene quién? El Mesías, Jesús, el león de la tribu de Judá. Y David era precisamente de la tribu de Judá. Y era una relación de puro amor, donde Dios daba lo mejor por David y David daba lo mejor por Dios. Dios daba lo mejor por David y David daba lo mejor por Dios. Y esa, querida familia On, es la mejor relación que podemos tener. Es un círculo ascendente que nos lleva a tomar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, porque recuerden algo: Dios honra a los que lo honran. Y David honraba a Dios y recibía honra de parte de Dios. David daba lo mejor para Dios y recibía lo mejor de parte de Dios. Y así estaba David. Entonces en ese momento estaba en la quietud. Dios lo había bendecido por un tiempo de paz. No habían gigantes allá afuera buscando pleito. No tenía que estar con el ejército organizando las tropas para las próximas batallas o para defender a su nación. David estaba en un tiempo de paz. Pero qué bonito ver los pensamientos de David aún en los tiempos de paz. Cualquiera podría pensar que David se dedicó a pensar solamente en él y en sus cosas, pero no. David de nuevo nos hace ver por qué era este hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. No solamente pensaba en Dios y en cómo agradecerle a Dios todo lo que había logrado. Veíamos la semana pasada que él estaba sentado en su trono mirando su hermoso palacio lleno de cedro y dijo: ¿cómo es posible que yo viva en este palacio hermoso y mi Dios viva en una carpa? Voy a hacer un templo para Él. Y todos sabemos el hermoso templo que su hijo Salomón construyó años después. Pero David no solamente dejaba su agradecimiento para Dios, que está muy bien, y es en el primero en el que debemos pensar. David también comenzó a pensar en agradecimiento para aquellas personas que le extendieron la mano en cualquier momento de su vida. Y qué bonito es tener ese sentimiento. Es importante tenerlo. Ser agradecidos. Pensar en aquellas personas que en momentos donde no teníamos nada nos dijeron: cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. En momentos donde quizás estábamos pasando por angustia, por soledad, pero alguien nos extendió la mano y nos dijo: no estás solo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y mientras estaba pensando en alguien así, recordó a su gran amigo. ¿Cómo se llamaba? Jonatán. Se acordó de él. ¿Recuerdan a Jonatán? Yo les hablé sobre Jonatán. Con un corazón espectacular. Era el que debía ser el próximo rey, porque era el hijo directo de Saúl. Pero dijo: sabes, yo me voy a hacer un lado, yo sé que Dios te llamó a ti. No hay problema. Yo estoy para ayudarte a que tú seas el rey.
Y cuando David estaba triste porque Saúl lo perseguía para matarlo, le dijo: no te preocupes, Saúl no te va a poder matar porque Dios te ha escogido, Dios te ha ungido. Y es más, le daba fe y lo ponía a pensar en el futuro. Júrame cuando tú seas el rey que vas a tener misericordia de mí y también de mis descendientes. Qué palabras tan motivadoras. Y en ese momento fue cuando David dijo en su corazón lo que vamos a leer: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Se da cuenta? Ya di lo mejor para el Señor y quiero traer el templo, pero también quiero ser agradecido. Quiero dar lo mejor por alguien que también dio lo mejor por mí. Querida familia ON, que el agradecimiento sea una virtud que esté en nuestras vidas. Porque como seres humanos nos queda muy fácil ser desagradecidos. Cierto que si hay algo que duele mucho es cuando uno sufre que alguien sea desagradecido. Cómo duele, ¿verdad? Cuando uno por puro amor y por pura bondad le dedicó a alguien tiempo, corazón, y de repente esta persona se olvida, es desagradecida y peor aún, a veces paga mal con bien. Que uno termine diciendo: Dios mío, pero ¿qué fue todo lo que les hice? Pero ¿sabe cuál es la labor que debemos hacer nosotros los hijos de Dios frente a eso? La misma de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siempre la bondad tiene que salir de nuestro corazón. Ese es el corazón que el Señor nos manda a tener, aún en medio de eso. Pero entendamos que el desagradecimiento no es algo bueno y que una virtud que todos nosotros podamos tener es ser agradecidos. Y David dijo: ¿hay alguien? Quiero saber, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguno hijo de Jonatán para que yo le pueda hacer misericordia? Y quiero que vayamos a esta palabra, misericordia. Esta frase es para mí maravillosa. Si usted va al latín, la palabra misericordia está compuesta, es una palabra compuesta de dos. La primera es miseri, que pues, bueno, es fácil, el latín es muy parecido a nuestro español, que es ¿qué? Miseria. Y cordia, ¿que sabe de dónde viene? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Cardio, el corazón. Un corazón inclinado a la miseria de los demás. Eso es la misericordia. Tener un corazón que se inclina por las miserias de los demás, por las dificultades que otras personas están pasando. Y eso dijo David: ¿hay alguien a que yo le pueda hacer misericordia? También la palabra misericordia en el hebreo, que es precisamente el lenguaje que se estaba utilizando en este pasaje, es Gesed. Y la palabra Gesed es compasión puesta en acción. Es una compasión que me lleva a ayudar. No es una compasión que se queda en palabras: ay, qué pecado, no tiene nada de comer, bueno, Dios lo bendiga. No, va y le lleva el alimento. Es una compasión puesta en acción. Ayuda a las personas en sus dificultades. Pero la palabra misericordia en el original hebreo, Gesed, también dice clemencia, bondad, amor. Y todas estas palabras, todos estos sinónimos de la palabra, recuerden que el hebreo y el griego son muy ricos en su lenguaje. Todos estos sinónimos están muy bien y describen lo que es la misericordia de parte de Dios para nosotros y que Dios espera que también tengamos con otros. Es bondad, es clemencia, es amor. Todo esto encierra la palabra Gesed. Pero hay un sinónimo más que para mi concepto es el que más describe la palabra Gesed. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál cree? Gracia. Uno de los sinónimos, cada vez que usted encuentre en el Antiguo Testamento la palabra misericordia o encuentre también con amor eterno, que están muy bien, son muy buenas traducciones, también colóquele algo más, que es gracia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque a veces uno podría pensar que la clemencia y la misericordia yo se la puedo dar a alguien que se lo merezca, ¿cierto?
pero no al que no se lo merece. Y esta es la gran diferencia de la palabra gracia. Porque la gracia es mostrar misericordia, mostrar bondad ante alguien que no se lo merece. Porque es ahí donde es hermosa y donde es maravillosa la gracia. La gracia es una aceptación positiva. ¿Cómo es? Positiva e incondicional. A pesar de la falta de méritos de la otra persona. La gracia no se da simplemente por los méritos, es que se lo merece porque me hizo esto. No, la gracia simplemente se da a pesar de la falta de méritos de la otra persona. La gracia es una demostración de amor inmerecido e impagable. Eso es la gracia. Y eso, querida iglesia, es lo que el Señor quiere tener con nosotros. Y es bien importante que usted lo entienda. Dios lo amó tanto que sin que usted se lo mereciera, le dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por usted en la cruz. Y si le dio su Hijo, ahora lo ama tanto que siempre estará dispuesto a dar lo mejor de Él por su bienestar. A pesar de usted, a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos. Y quiero que le quede muy claro, yo quiero que eso sea claro para usted, porque por muchos años yo viví mi vida cristiana como un mendigo de la bondad del Señor. Yo entraba a orar y decía: Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro, perdóname por todo lo que he hecho mal. Y está bien pedir perdón, eso está muy bien y no estoy hablando en contra de eso. Pero yo sentía que siempre me faltaba algo. ¿Cómo es que dice el dicho? El centavo para el peso. Para que pudiese el Señor verme con agrado y decir: aquí te voy a dar tus bendiciones. Pero no es verdad. Desde que yo me acerco al Señor, el Señor me ve con puro amor. Y a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, Él me quiere extender su mano y extender su ayuda. ¿Cuántos aquí son padres? Ustedes me entienden por completo, ¿cierto? ¿Qué papá condiciona bendecir, ayudar, cuidar, proteger, proveer a un hijo? Dígame qué padre lo puede hacer. Ninguno. De igual manera es el amor de nuestro Padre Dios. Esa es la verdadera y la pura gracia del Señor para nosotros. Y quiero que usted se la lleve en su interior. Llévesela, por favor, en su interior. Esta es la gracia. Y quiero volverlo a repetir. Es una aceptación positiva. Cuando yo miro a mis amadas hijas, siempre las miro con una sonrisa en mi rostro. Siempre. Y con un deseo de ayudarlas, de bendecirlas, de darles lo mejor. Y me siento feliz cuando sé que están bien. Es una gracia positiva e incondicional. A pesar de los méritos, yo las amo tanto cuando se portan muy bien y cuando no se portan tan bien, las sigo amando igual. Quizás las corrijo, pero las sigo amando igual. No se trata de ellas ni de su mérito. Sea como sea, nunca haré diferencia entre ellas y a ellas les quiero dar lo mejor completamente, porque esa es la bendita gracia. Hay otra palabra más en este pasaje y es que David dice: ¿ha quedado alguno? Note qué hace la gracia. La gracia busca a quien ayudar. Piensa en Jesús. ¿Recuerda cuando Pedro lo negó 3 veces? La Biblia dice que el mismo Señor Jesús dijo: por favor, tráiganme a los discípulos y a Pedro. Por muchos años me enseñaron algo que no es así. Y cuando uno ve el contexto completo, siga, suegrita. Cuando uno ve el contexto completo, estamos hablando de gracia. Hoy puedes entrar. Cuando uno ve el contexto de la historia, se va a dar cuenta. Y permítame explicarle cómo fue todo. Entonces el Señor dijo: por favor, tráiganme a los 11 y tráiganme a Pedro. Y priorizó en Pedro. Y cuando se encontró con Pedro, ¿qué hizo? Lo restauró. ¿Eso cómo se llama? Gracia. Y ese Pedro que lo negó 3 veces porque le daba pena hablar de Jesús, fue el mismo que después, lleno del poder que la gracia nos da, le predicó a una multitud y 3,000 personas fueron salvas. Porque eso es lo que la maravillosa gracia del Señor hace en nosotros. Nos hace fuertes en nuestras debilidades. Pero note que el Señor no lo acercó primero y lo hizo fuerte. No le dijo: ahora vaya y cambia, ahora sí, no me niegue. Y cuando no me niegue, y sí, acérquese a mí. No, acércate a mí.
yo te voy a restaurar. La gracia busca. Jesús buscó a Pedro, porque les decía que por muchos años me enseñaron, dile a los 11 y a Pedro, quiere decir que Pedro quedó fuera de los 12. Pues por favor, el contexto no tendría que ver con un Dios que después lo acercó y lo restauró. ¿Se da cuenta? El pasaje es claro, estaba hablando de restaurar a Pedro. Cuando usted piensa en la gracia, también piensa en algo más. Hay un pasaje que a mí me fascina, cuando Jesús estaba en el templo y llegó un hombre con la mano tullida. ¿Sabe qué quiere decir la mano tullida? En el original es sequita, la tenía así, mire. Cuando la palabra en el original da a entender, también es marchita. En el hebreo es marchita. Marchita, ¿qué quiere decir? Que si hoy por hoy está marchita fue porque algún momento estuvo bien. Los rabinos de la época creen que este hombre tenía la mano seca. No se distraigan, por favor. Y lo que dicen los rabinos es que alguna vez él estuvo bien y que aparte de todo este hombre se dedicaba a labores manuales. Jesús fue carpintero. Jesús lo comprendía por completo. Jesús lo vio y dijo, Dios mío, ¿qué puede hacer un hombre que se dedica y que lo que provee para su vida depende de sus manos? ¿Qué puede hacer con su mano tullida? Y los fariseos vieron a Jesús y ¿saben qué vieron en la cara de Jesús? La cara de alguien que tiene gracia. ¿Sabe qué hay en la cara de alguien que tiene gracia? Un sí. No una cara de no, sino una cara de sí. Dijeron, no, este Jesús está que sana de esta persona. Y dijeron que iban a mirarlo para acusarlo. Iban a estar pendientes de que Jesús hiciera el milagro para acusarlo. Qué diferencia, ¿no?, entre los fariseos y Jesús. Jesús ama tener misericordia. Y de nuevo, este hombre estaba por ahí con su manita tullida y Jesús lo llamó para darle misericordia. Y eso precisamente era lo que estaba haciendo aquí David. ¿Ha quedado alguno? ¿Sabe usted por qué está acá? Yo veo personas que nos visitan hoy por primera vez, personas que ya es la segunda vez, pero y qué alegría tenerlos. ¿Saben por qué están acá? Se los voy a decir, porque el Señor los escogió y les dijo, quiero traerlos porque quiero tener gracia con ustedes y les voy a ayudar y les voy a manifestar toda mi gracia, toda mi bendición. No importa en qué lugar están en este momento, qué dificultades estén viviendo, qué Lodebar, porque ahorita les voy a explicar qué quiere decir Lodebar. Bueno, déjeme adelantarme. Lodebar es lo que quiere decir no, y Debar quiere decir pastos, un lugar que no tiene pastos. No sé qué sequedad estén viviendo en su vida, pero yo los llamo a mi bendita y maravillosa gracia. Y eso es lo que nuestro buen Señor siempre hace. Yo se los he dicho, yo conocí del Señor un día cuando tenía 17 años y me iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque vendía droga, porque andaba armado y porque mi vida se me estaba yendo entre mis manos, cada vez como el aceite se me iba, porque estaba haciendo cosas que nunca me imaginé hacer. Pero en medio de esa clase de vida el Señor me tomó y no me permitió quitarme la vida. Estoy acá, tengo una esposa, tengo un hogar, tengo hijos, tengo una hermosa familia. Dios es bueno. Mi madre está conmigo. En vez de, imagínese, hubiera quedado toda traumatizada viendo a su hijo por allá que se pegó un tiro en el cuarto. Dios es tan lindo, mis queridos. El Señor nos trae siempre en medio de nuestra miseria para ayudarnos. Y Él pregunta, ¿ha quedado alguno? Ustedes no están aquí por casualidad. Están aquí porque el Señor los trajo y porque el Señor tiene todo el deseo de manifestarles la gracia. Ahora, hay algo más. Note que David no dijo, ¿hay alguno que se la merezca? Dijo, ¿hay alguno digno? ¿Hay alguno calificado? ¿Dijo eso David? David solamente dijo, ¿hay alguien? Recuerde que la gracia es una aceptación incondicional, porque está basada en un amor incondicional igual. ¿Por qué la aceptación es incondicional? Porque está basada en un amor completamente incondicional. Dice algo más. Veamos el pasaje. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esto también es muy importante. ¿Por amor de quién? De Jonatán. ¿Por quién quería David tener gracia?
¿Por quién quería David dar gracia sobre Mefiboset? ¿Por amor a quién? A Jonatán. Ahora esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jonatán es tipo de Jesús. Yo ya se lo explicó. Siendo el próximo rey, se hizo a un lado y murió para que David fuera hecho rey. ¿Y recuerdan lo que dice la palabra sobre Jesús en Filipenses capítulo 2? El cual no consideró el ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo Dios se despojó y se hizo hombre. Y siendo hombre se despojó y se hizo siervo. Y siendo siervo se despojó y murió, y no con cualquier muerte, sino con muerte de cruz. Jesús hizo eso, estando en su trono. El Dios Todopoderoso se hizo hombre como nosotros. Quizás nosotros no lo alcanzamos a entender porque somos seres humanos. Pero usted sabe lo que un Dios todopoderoso, que no siente dolor, que es eterno, tome un cuerpo humano. Eso ya es demasiada humillación, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y no solamente vino a decir, bueno, yo soy Dios, entonces me adoran. Se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que murió en la cruz por amor a nosotros. Y Jonatán, precisamente siendo el hijo del rey, el que estaba en una posición, se hizo a un lado. Jonatán, mis queridos, es tipo de Jesús. Recuerde algo, que toda la gracia que recibimos fue porque Cristo llevó nuestro castigo y nos hizo aceptos en el amado. No es que lo que recibimos es porque nuestro Padre se volvió blandito, Dios se volvió blandito con el pecado y entonces el pecado está bien. No es por eso. El pecado es malo, completamente malo y nos hace daño. Pero ¿sabe por qué podemos entrar ante la gracia? Porque nuestro buen Jesús llevó el castigo por nuestros pecados. ¿Qué tan horrible es el pecado? Mire cómo quedó Jesús en la cruz. ¿Y qué tan grande es el amor y la gracia de Jesús? Mire a Jesús también en esa cruz. Lo dio todo. Ahí podemos ver lo horrible que es el pecado, porque Jesús llevó el castigo por nuestros pecados, y lo grande que es la gracia y que es el amor de Dios para con nosotros. Efesios 1, del 6 al 7, voy a leer la parte B, dice lo siguiente: con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Yo creo que usted también hoy entiende esto muy bien. Aceptos en el amado. La palabra aceptos en el original es charitó. Esta palabra que viene de charis, que es gracia. Y esta palabra charitó tiene algo muy interesante, y es que solamente se usa 2 veces. ¿Sabe en cuál otra ocasión se utiliza? Cuando le dicen a María, llena eres de gracia. La palabra quiere decir, estás rodeado de gracia. Y lo que la gracia quiere decir, la palabra acepto quiere decir que cuando creemos en Jesús, cuando recibimos el amor y la bondad que Él tiene para nosotros, nosotros nos volvemos, ¿sabe qué? Aceptos en el amado, rodeados de gracia. Su favor nos acompaña a todo lugar, a todo lugar. Hace poco les hablaba de una persona que quería que yo fuera a orar a su casa. Y yo fui a orar a su casa y tenía varias cosas que le estaban trayendo muchas dificultades, muchos problemas. Dios le solucionó esas dificultades. Y necesitaba que Dios le hiciera milagros en otras áreas de su vida, y Dios les hizo los milagros. ¿Usted cree que era por mí? No, es por la gracia. Que donde uno va, uno sabe que esa gracia lo rodea. Y que mi gracia, la misma Biblia nos lo dice. El Señor nos da ríos de agua viva que saltan para salvación. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios me da a mí, lo que yo creo, eso también salta para las demás personas. Y eso es ser acepto. Usted es acepto. Usted está rodeado de la gracia del Señor. ¿Y acepto en quién? En el amado. O sea, acepto. ¿Cuál es el amado? Jesús. O sea, ¿qué quiere decir este pasaje? Que como el Señor Jesús, como Dios ve a Jesús, igualito lo ve a usted. ¿Puede entenderlo hoy? A pesar de usted. A pesar de su desempeño. Como el Señor, como nuestro Dios ve a Jesús, lo ve a usted. ¿Y cómo ve el Padre a Jesús?
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Todos ustedes son los hijos amados en los cuales Dios tiene complacencia. Cuando Dios los ve con una sonrisa en el rostro. Y Dios se complace en cada uno de ustedes porque cuando nos ve unidos a Jesús y nos ve siendo uno solo con Jesús. ¿Sí están aprendiendo? Y luego dice aquí, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Y mire lo que dice acá. ¿Por qué ahora somos aceptos en el amado? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. ¿Por quién somos aceptos en el amado? ¿Por quién tenemos gracia? Por el amado, por Jesús. ¿Pero cómo? Porque Jesús nos redimió. La palabra redención en el original es apolutrosis. ¿Y qué quiere decir eso? Pagar un precio. Jesús pagó un precio muy alto para redimirnos del pecado. ¿Sabe cuál fue? Su muerte en la cruz, su vida. Entonces escúcheme, el que la gracia sea para usted gratis no quiere decir que la gracia sea barata y que la podamos despreciar, no. El que la gracia sea gratis para usted, quiero que yo lo lleve a entender algo, a Cristo le costó su vida y por eso debemos valorarla. Piensa en algo, imagínese que usted no tiene carro y yo le digo, hoy le voy a regalar un Mercedes último modelo eléctrico, que es los que están usando ahorita sin pico y placa. Yo le pregunto, ¿le costó a usted algo? Pero ¿cómo es el regalo? Muy valioso. Entonces, como no le costó nada, entonces usted lo va a menospreciar. ¿Qué va a hacer usted con ese regalo? Lo va a cuidar, lo va a aceptar, va a andar pendiente. Eso es lo que es la gracia. Es tan valiosa. Es tan valiosa porque a Cristo le costó su vida, que por eso acerquémonos a la gracia. Tomemos de todos los beneficios que la gracia nos puede dar. Valoremos esa gracia, que sea importante para nosotros. Sigamos con la historia. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Perfecto, ¿verdad? El que buscaba a David. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora yo quiero que usted note algo entre líneas en este versículo que es muy importante. ¿Sabe qué es? David preguntó, ¿hay alguno? Y Siba respondió, sí, pero está lisiado. Ahora note algo. David le preguntó la condición de alguien. Como yo les decía, ¿cómo está? David solo preguntó, ¿hay alguno? Pero Siba le dijo, sí, pero está lisiado. ¿Sabe qué representa Siba? La forma como el hombre ve a Dios. Solo te va a ayudar si estás completamente bien y si eres perfecto. Y cualquier clase de imperfección en tu vida te descalifica. Y así es como los hombres ven a Dios, y por toda la historia en esta tierra lo ha visto así. Lo ha observado. Entonces quiero que el Señor me dé un milagro. Tengo que subir de rodillas a Monserrate y con frijoles en el piso, a ver si cuando llegue al final me acepta. Quiero que Dios me dé algo. Entonces estamos en Semana Santa. A ver si me da alguito. Y es la forma como el ser humano ve al Señor. Pero el Señor no es así. Pero es la forma como lo vemos. Y yo también quiero que usted se quite eso de su mente. Que usted se pueda ver única y exclusivamente como hijo. De esa forma. Amado y aceptado. Y que no hay nada que lo separe del amor de Dios, ni de la gracia del Señor, ni de la bondad que Él tiene para usted. Es muy importante. ¿Por qué? Porque conforme a nuestra fe nos es hecho.
Si usted se cree, se ve, se percibe indigno delante de Dios, pues por Dios, ¿qué va a recibir? Pero si usted puede pensar, puede verse, puede entender que usted es acepto, es amado, es valorado, que Dios lo ve a usted con mucho valor. Si usted lo entiende así, usted va a ser un receptor de la gracia de nuestro buen Señor. Es muy importante que usted lo entienda. Si en algo usted todavía ve a Dios así, pero es lisiado, como dijo Siba, le está diciendo, bueno, David, pues será mejor que lo pienses bien, porque no creo que Siba se vaya a ver tan bien en el palacio del rey. Eso era lo que Siba le estaba diciendo a David. El hombre es lisiado. ¿Se imagina usted en este palacio cuando Joab, el general del ejército, entra al palacio bronceado, fuerte, un hombre, y detrás entra Absalón, tremendo cabello? La Biblia dice que él era perfecto, que era hermoso. Haga cuenta de verme a mí, no mentiras. Era perfecto y todos entrando así al palacio, y de repente se iba. Eso fue lo que le dijo él. Pero me fascina la respuesta de David. Veamos lo que dice. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde está? No le dijo, ¿y está muy mal? ¿Y está como muy tullidito el hombre? Ni siquiera le preguntó por qué está así. Nuestro buen Dios dio la respuesta correcta. David dio la respuesta correcta. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Qué hermosa respuesta, ¿cierto? El Señor, cuando nos va a ayudar, no se centra a ver todas nuestras incapacidades. Cuando el Señor nos va a ayudar, escúcheme, el Señor no es quisquilloso. No sé si usted entiende qué quiere decir esta palabra. El Señor no es puntilloso, el Señor no es meticuloso. La gracia no habla de las cosas que se merezcan o que no se merezcan. Déjeme darle un ejemplo. También en el pasado yo escuché una conferencia que me decía, si usted quiere que Dios le dé algo, primero debe pedirle perdón. Y si usted le pide perdón, después tiene que de una manera muy detallada decirle dónde, cuándo, cómo, por qué hizo lo que hizo. Entonces para mí eso era horrible. Yo era, Señor, perdóname porque me siento muy mal. Ay, ¿dónde fue que hice eso? Exactamente, no me acuerdo bien. Y es una cosa horrible, porque yo sentía que para que el Señor me diera algo tenía que darle el detalle completo de lo que hice, del error que cometí. Y el Señor no es quisquilloso. Mire, dése cuenta, David no se quedó preguntándole ¿y cómo está? ¿Estará muy tullido? ¿Y por qué está así? ¿Será que lo traemos o no lo traemos? No. David solamente dijo, ¿dónde está? Cuando nos acercamos al Señor, Él está completamente dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Está completamente dispuesto a darnos su amor. Claro que el arrepentimiento en algún momento va a venir y el confesar nuestros errores va a venir, es verdad. Pero no es, mis queridos. Les puede sonar increíble. No es lo que el Señor más busca. Él busca que creemos en Él y en su gracia. ¿Acaso dice el Padre Nuestro, comienza Padre Nuestro, perdona nuestros pecados? ¿Comienza así? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es verdad, debe llegar en algún momento, pero note que no es lo más importante. Lo más importante es que veamos quién es Él, lo grande, su bondad, su gracia, su fidelidad, todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Toda la bondad, toda su grandeza. Vuelvo a repetírselo, el Señor no es quisquilloso, no es puntilloso. No, pero ¿por qué me hiciste eso? Señor, perdóname. Ay, pero es que no lo puedo olvidar, es que me dolió tanto. No. Él es amplio para perdonarnos.
La gracia no habla de las cosas que merezcamos o no. La gracia no funciona de acuerdo al desempeño del individuo. Escúcheme algo, la gracia es unilateral. Quiero repetirlo y que le quede muy claro en su mente. La gracia es un Dios dándose a sí mismo en aceptación total a alguien que no lo merece, que nunca podría ganarlo y nunca podría pagarlo. Eso es la gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, ¿verdad? Es por gracia, es por pura y completa gracia. Es por esa hermosa gracia que un rey completamente famoso, yo se los enseñé, era el hombre más famoso en esa época en todo el Oriente Medio, y el hombre más poderoso de la época se inclinó hacia alguien que era todo lo contrario. David era el más conocido y Mefiboset estaba por allá en Lodebar, en un lugar apartado, un completo desconocido. Pero la bendita gracia hace eso con nosotros. Un todopoderoso se inclina a mirarnos y a darnos toda su bondad, todo su amor, todo su apoyo. Esa es la gracia. ¿Se dan cuenta que me fascina hablar de gracia? Por eso es que somos conectados con su gracia. Porque cuando a mí el Señor me llamó, me dijo, venid a mí, yo te haré descansar. Y he aprendido que la única manera de descansar en Cristo, ¿sabe cuál es? Confiando en su gracia. Y la manera de andar más atormentado en mi vida cristiana es dependiendo de mi desempeño y de mi propio resultado. Pero cuando descanso en Él, Él me da la fuerza, la capacidad, y con Él sí puedo hacer proezas. Y Él me hace fuerte en su gracia. Esa es la hermosa y la maravillosa gracia. Luego dice acá, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ya se los adelanté, pero quiero volverlo a decir. Lodebar quiere decir no, y debar, pastos. Este término geográfico es muy interesante en el hebreo. Lodebar es un lugar donde no hay pastos. Es un lugar donde hay una desolación inimaginable. Es más, se cree que Lodebar era un lugar como donde se veía mucha mendicidad, mucha escasez. Obvio, no hay pastos. Así se llamaba ese lugar. Allá, en ese lugar, se encontraba Mefiboset. ¿Por qué estaba por allá? ¿Por qué estaba retirado? Déjeme explicarle un poco lo que era la costumbre en esa época, y no solamente en el Oriente Medio, sino también en toda Europa y en Asia aún. ¿Cuál era la costumbre? Que cuando un rey moría, el que mataba a ese rey, ¿qué hacía con toda su descendencia? Los mataba a todos. Todos dicen que el león es el rey de la selva. ¿Saben por qué? Porque el león tiene ese hábito. ¿Sí lo han visto en Nat Geo, en Discovery, en todo eso? Que cuando un león mata al león antiguo, ¿qué hace con las crías? Los mata a todos. Y esa era una costumbre en esa época. ¿Para qué? Para evitar problemas a futuro. Entonces mataban a todos los antepasados para que se aseguraran de que después no saliera alguno a decir, yo soy de la descendencia de tal y merezco ser rey. Entonces todos morían. Y era una costumbre normal, era normal en el Oriente Medio, en Europa, en Asia, era normal. Entonces entiende por qué Mefiboset estaba en el último lugar. Porque lo que menos quería Mefiboset era que David lo encontrara. Pero David no conocía el corazón de Dios.
Cuando no conocemos el corazón de Dios, solo vemos a un Dios bravo que nos quiere destruir y que nos quiere acabar. Pero cuando conocemos el corazón, y por eso nos escondemos de Él y nos cuesta horrores ir a la iglesia y acercarnos a la palabra, porque pensamos que nos vamos a encontrar con un Dios bravo que nos quiere hacer daño, que nos quiere destruir. Y por eso Mefiboset estaba en el lugar más recóndito de Israel, escondido, huyendo de David, pero porque no tenía el concepto correcto de quién era David. Estaba en la zona más retirada de Palestina. ¿Por qué? Porque sabía que la costumbre era, a la dinastía anterior la matan toda, es exterminada, y por eso permanecían escondidos en los lugares más ocultos. Y por esa razón Mefiboset estaba allá. Por eso estaba por allá en ese lugar oculto. Y veamos lo que dice el versículo 6. Leamos lo que dice el versículo 5. El 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, a Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Ahora, piensa en esto. Estoy seguro que cuando el soldado le dijo, bueno, vamos que David te necesita. Estoy muy seguro. Póngase usted en ese lugar. ¿Qué cree usted que dijo Mefiboset? Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y se fue, bueno, se me acabó esta vida. Ya dejaré de cojear. Veámosle el lado positivo. Dejaré de cojear. Ahora, en todo el pasaje, aquí en el versículo 6, es cuando por primera vez se habla del nombre de este hijo de Jonatán, nieto de Saúl. ¿Y su nombre cuál era? Mefiboset. ¿Sabe que Mefiboset también es un nombre compuesto? La palabra Mefiboset, Mefi, quiere decir soplar y esparcir. Y Boset quiere decir vergüenza. O sea que Mefiboset, ¿qué quiere decir? El que sopla vergüenza y el que esparce vergüenza. Eso era él. Así se veía él. Así se sentía él. Esa es mi esencia. Ese soy yo. Mi vida es la de alguien que solamente va a esparcir vergüenza. Que por donde voy la gente dice, ay, qué pecado, qué tristeza de tipo, qué vergüenza ese man. Qué situación tan horrible, pobrecito. Ese soy yo. Donde voy, esparzo vergüenza. ¿Sabe? Y me llama mucho la atención algo. Mefi quiere decir soplar. Pero ¿sabe que ruá y neuma, que son traducciones, ruá en hebreo y neuma en griego, son traducciones de la palabra espíritu? ¿Y sabe qué quiere decir esta traducción? Soplar, respirar, inhalar y exhalar. Y el Señor nos pide y desea que seamos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe que cuando usted se llena del Espíritu Santo y respira el Espíritu Santo, inhala el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a ocurrir? Que usted después va a esparcir el fruto del Espíritu Santo. Usted va a esparcir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted va a esparcir alegría, gozo, sanidad, fe. Es por eso tan importante que nos acerquemos al Espíritu Santo, porque corremos el riesgo. Si no nos acercamos al Espíritu, podemos esparcir, como Mefiboset, vergüenza, queja, rencor, amargura, odio, resentimiento, tantas cosas tan malas que no deberíamos esparcir, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y por eso es importante que andemos llenos del Espíritu Santo. Bueno, esto es un paréntesis. Pero entonces Mefiboset era alguien que esparcía vergüenza. Y algo que esparce vergüenza o algo que sopla vergüenza también es sinónimo de ¿qué? Del pecado.
Porque el pecado lo único que trae es muerte, destrucción y vergüenza. Eso es lo único que trae el pecado, ¿cierto? Es una realidad que es inevitable. ¿O qué persona en la familia dice con orgullo, yo soy adúltero y le puse el cuerno a mi mujer? ¿Quién lo dice? Eso da vergüenza, ¿cierto? ¿O qué persona dice, uy, no, yo soy el re loco y me pego unas trabadas y mejor dicho, allá en el cartucho me pierdo por 3 días? ¿Quién dice eso? Nadie, porque el pecado trae vergüenza y Mefiboset es tipo de lo que el pecado hizo y hace con el hombre. Vamos a ver la vida de Mefiboset. Centrémonos en este hombre. Mefiboset alguna vez fue el nieto de Saúl, del rey. Entonces Mefiboset gozaba de una plácida vida en el palacio del rey y disfrutaba de la compañía de su padre Jonatán. Mire este paralelo. Lo mismo ocurrió con Adán. Caminaba en el paraíso. Todos sabemos muy bien que cuando el Señor hizo el paraíso, hizo la tierra, la Biblia nos habla algo muy claramente. Dice que vio Dios que era bueno. ¿Recuerda? Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Hizo cosas hermosas, maravillosas. ¿Y sabe para quién? Para colocar al hombre ahí, porque al 6º día, después de hacer todo, colocó al hombre en ese lugar. Adán también gozaba de un lugar hermoso, del paraíso, y al igual que Mefiboset, gozaba de la presencia del Creador. Todo el tiempo lo tenía ahí. Disfrutaba de un compañerismo ininterrumpido con su padre Jonatán, Mefiboset, y de la misma manera nosotros, Adán, disfrutaba de una comunión ininterrumpida con su Padre Dios. Pero cuando se produjo la tragedia, ustedes saben cuál fue la historia, ¿no? Se las conté. Saúl murió. Fueron derrotados por los filisteos. Él mismo colocó una espada y se atravesó en esa espada. Los filisteos avanzaron y fueron al lugar donde precisamente Saúl tenía toda su familia y comenzaron a matar uno por uno, de tal manera que una de las criadas de Saúl tomó a Mefiboset y salió corriendo con Mefiboset. Pero era tal su temor, el pánico que tenía esta mujer, que sin darse cuenta, dejó caer a Mefiboset. Y creo que no fue cualquier caída, como que le dejó dar un totazo, porque fue a partir de ese momento que él quedó lisiado. ¿Se da cuenta? Al igual que Adán gozó de las bendiciones de Dios, de la presencia de Dios, de ese hermoso paraíso, Mefiboset gozaba de estar cerca a su padre Jonatán y de estar en el trono. Pero al igual que Adán cayó. Y cuando cayó, perdió todo lo bueno del Padre. Todos conocemos esa historia. Así como en el momento en que se produjo esa tragedia en la vida de Mefiboset, sufrió una caída que lo dejó lisiado por el resto de la vida. De la misma manera, cuando entró el pecado en el mundo, Adán y Eva huyeron atemorizados. La primera respuesta del ser humano fue esconderse, como Mefiboset estaba escondido en Lodebar. Y el pecado convierte a la humanidad en lisiados espirituales. Es verdad, ¿cierto? Hace poco escuché una entrevista, él ya murió, de Maradona, pero hace poquito la escuché, donde él decía, lo que hubiera logrado yo en el fútbol si no hubiera sido drogadicto. Lo que hubiera hecho. La droga siempre, el pecado, cualquier clase de pecado, llámese como se llame, siempre es algo que nos deja lisiados, que nos impide. Hay hombres que dicen, qué buen padre hubiera sido si no hubiera sido tan mujeriego. Qué bueno hubiera sido, pero si no. Y siempre ese pero tiene nombre, pecado, algún pecado. El pecado, querida familia On, nos deja lisiados. Y eso era Mefiboset. El pecado nos convierte en lisiados.
Nos impide dar lo mejor de nosotros. Nos impide dar ese máximo potencial que podemos dar. Pero el siguiente pasaje nos habla de cómo el Señor resolvió ese inconveniente y quiero que lo leamos. Y le dijo David, versículo 7, 2 Samuel 9, versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Eso, mis queridos, es la hermosa gracia de nuestro Señor. Le dijo todo, no algunas cosas. Todo lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Perdimos su presencia, en Cristo la recuperamos. Perdimos ese hermoso paraíso donde teníamos todas las bendiciones, en Cristo la recuperamos. Todo. Y yo quiero que usted hoy entienda eso. Todo lo que el pecado le ha quitado, nuestro buen Señor se lo quiere dar. Solamente hoy yo lo animo a que haga lo mismo que dijo Mefiboset, que se ponga a los pies, como él se postró a los pies. Yo creo que quitó esas muletas, las puso a un lado y cayó de rodillas y le dijo, soy tu siervo. Que usted hoy le puede decir, Señor, yo soy tu siervo, aquí estoy. Recibo tu gracia, recibo tu amor, recibo todo tu perdón. Y permita que el Padre que tanto lo ama, le dé lo mejor que Él tiene para usted. Le devuelva todo eso que Él alguna vez hizo para usted. Porque todo lo hermoso que hizo en esta tierra es para nosotros. Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, o sea, todo regalo perfecto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Las mismas bendiciones que alguna vez fueron suyas, las mismas Él le quiere dar. Porque Él es fiel. Todo el tiempo Él es fiel. Maravillosa gracia, ¿verdad? Su gracia es maravillosa. Él es maravilloso. Yo quiero que usted, donde está, póngase en pie, por favor.